3 minutitos, iniciamos. Muy bien, Oscar. Por aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos iniciando y vamos a comenzar con esta charla que básicamente es eso, una charla pues donde pretendemos y donde queremos definitivamente, más que reflexionar, que sí es un proceso que obliga a todo esto, queremos pues aportar cada uno herramientas, aportar cada uno recomendaciones pues a nuestra audiencia, pues acerca de cómo sobrellevar y cómo pasar toda esta situación que ha generado el COVID, más allá de la salud, que obviamente pues eso es lo principal. Lo que pues en lo personal he detectado es mucha ansiedad, mucho resistencia inclusive a este cambio, a no querer ver que nuestro mundo cambió, y por eso así es como decidimos titular esta plática, Mi Mundo Cambió. Y bueno, es importante que veamos cómo nos está impactando todo esto en todos los sentidos de nuestra vida, y que definitivamente este mundo, la manera en que nos vamos a relacionar, la manera en que los negocios también se van a comportar con sus audiencias, con su público, pues es definitivamente una situación que se ha venido a modificar. La estructura inclusive de los negocios en muchos sentidos ha dejado de ser funcional, ¿no? Y lo que existía hasta febrero de este año, pues actualmente ya no funciona. Esa es la verdad. Y no sabemos si va a ser para siempre, pero al menos en un buen rato es probable que sí se tengan que hacer estas adaptaciones por cuestiones de salud, por cuestiones inclusive de nosotros mismos, y que aquí los expertos en psicología y en la parte del duelo y resiliencia, pues seguramente podrán aportar mucho. Y bueno, los que somos coaches, que trabajamos desde otra plataforma, y bueno, en el caso de Elías, que es consultor y que pues también maneja ahí un coaching con caballos muy interesante, pues yo creo que todos podremos aportar desde nuestras plataformas algo muy interesante. Bueno, pues aquí Rebeca y yo vamos a comenzar con la moderación de esta charla, de esta junta. Quiero saber, ¿me congelé o no? No, bueno, yo sí lo veo bien, ¿ustedes?
¿Me escuchan? Sí. Sí, te ves bien. Vamos a iniciar y quisiera primero que nada pues agradecerle a mis compañeros que están por aquí, Heriberto Villicaña, Samantha Olivares, que es mi hermana. Ella tiene pues muchas especialidades y es experta pues en psicoterapeuta. Elías Calderón, que es también experto en recursos humanos y consultoría empresarial. Octaviano de la Mora, coach ontológico y también experto en recursos humanos. Rebeca Guzmán, que definitivamente pues también tiene mucho que aportar desde la parte de coaching ejecutivo. Y bueno, pues también un invitado muy especial que nos acompaña desde Colombia, que es precisamente Jorge Gómez Calles, especialista en esta parte de pues de la pérdida, de la resiliencia y todo esto, que es algo, un experto que definitivamente tiene mucho que aportar a esta charla, porque, pues bueno, dentro de todo esto, la resistencia a ver que hemos perdido algo es muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues su servidor Oscar Olivares, coach empresarial, coach de vida, y bueno, pues aquí estamos para iniciar, y yo quisiera pues precisamente comenzar a hablar un poco de esto y precisamente hemos preparado algo de información y bueno, hicimos, Rebeca y yo, así como un resumen, ¿no, Rebeca? ¿Cuáles son los efectos que tú puedes ver en inicio con esta situación del COVID, de la pandemia? Pues de entrada, ¿no? Cómo el COVID ha puesto de cabeza toda la vida laboral, la vida social, la vida cotidiana ha cambiado. Día a día escuchamos, ¿no? De ya quiero que esto vuelva a la normalidad. Es un hecho que no vamos a volver a la normalidad. Y gente que está esperando para salir y hacer lo mismo, no. Ya eso ya no se puede. Se repite. ¿Tú me escuchas? ¿Se escucha bien? Sí, ¿tú escuchas con eco? Ajá. A ver. Ok. Bueno, es un hecho que estamos resistentes al cambio. ¿Lo has notado tú? Sí, bueno, dentro de las cosas que platicábamos precisamente ahorita es el hecho de los efectos que está generando esto. Y a mí me gustaría hablar de una palabra que a lo mejor no es tan bonita, pero aquí ustedes me dirán, me gustaría saberlo. Según estudios que han salido publicados, por ejemplo, en Journal, hablan del efecto que genera esta situación y tal cual como trauma, ¿no? Entonces, ¿qué es un trauma, no? Podríamos nosotros pues, definitivamente una experiencia que constituye una amenaza para la integridad física o psicológica para las personas, ¿no? Sí, con eco. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos definir que esta situación ha causado definitivamente un trauma en muchas personas, ¿no? En muchos sentidos. Desde la parte de pérdida de la libertad, que es algo natural, que va en contra de nuestra naturaleza, la parte de socializar, que también va con la naturaleza del ser humano, la parte inclusive económica, porque ahora sí que, como dice por ahí Octaviano, nos llegó el rayo desapendejador a todos de una manera, ahora sí que no la vimos venir, y definitivamente pues la parte pues de la generación de ingresos. Así que me gustaría pues que platicáramos al respecto. ¿Quién podría apoyarnos en base a esto? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Quién inicia? A ver, Samantha. ¿Alguien tiene el micro abierto? Sí. Adelante. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Gracias. Pues de entrada, buenas tardes. Saludo a todas y a todos los presentes. Y bueno, yo creo que una parte muy importante, como bien decía ya Rebeca, como decías tú, es el duelo que estamos viviendo, porque definitivamente este proceso ha implicado una pérdida muy fuerte para la que nadie estaba preparado. Y además es un duelo con particularidades muy específicas, porque es a nivel individual, ya que cada uno perdió algo muy particular desde su historia y su contexto, pero también es un duelo colectivo que estamos compartiendo a nivel internacional, todas las personas, todos los seres humanos.
Entonces, bueno, ya llevamos varios meses en esto. Se podría decir que hemos avanzado un poquito en el duelo, pero también ha tenido características que lo han convertido en una especie de duelo intermitente, porque de repente nos crean expectativas de esto va a acabar tal fecha y cuál, nos la han estado moviendo. Entonces, ahora en julio, justamente iniciando este mes, yo noté una nueva crisis en redes sociales de muchas personas porque teníamos muchas expectativas del mes de julio. Y pues resulta que no fue así, que no vamos a poder salir ni a retomar nuestra vida como antes en este mes. Y nos llevó otra vez a experimentar un pequeño duelo otra vez, ¿no? Un duelo que para algunos que estuvieron en negación, este fue como el fregadazo más fuerte a nivel emocional, ¿no? Y bueno, entonces yo invitaría mucho a percibir esto como esa gran pérdida, como ese proceso que tenemos que permitirnos vivir, y mucho desde la compasión hacia nosotros mismos y hacia las demás personas, porque ciertamente perdimos muchas cosas, y lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad de la pérdida, porque es justo la primera etapa, la primera tarea que hay que elaborar a nivel psíquico para poder empezar un proceso de elaboración y de adaptación a una nueva realidad con todo lo que implica este cambio, ¿no? Y lo primero es eso, pues aceptar la realidad de la pérdida, que además es esto que decía Rebe, pues, ¿qué tal que las cosas ya no vuelven a ser como antes? Jamás. ¿Qué tal que esta ya es nuestra nueva realidad? Y bueno, pues en la medida en que vayamos aceptando ese proceso de una forma muy realista, no catastrofista, pero sí muy realista, va a ser más fácil que nos adaptemos. Y bueno, para cerrar mi comentario, retomo la idea, el concepto de trauma que tú mencionaste al principio. Y bueno, el trauma es justo esa situación existencial que pone a prueba las herramientas que tenemos las personas para afrontar la realidad. Y a veces, cuando surgen eventos para los que no estábamos preparados, eventos inesperados, abruptos, que nos rebasan, pues estas herramientas se quedan cortas, no nos alcanzan, y entonces es cuando necesitamos pedir ayuda. Y bueno, de eso vamos a hablar después. ¿Cuáles son esas herramientas que podemos sumarle a nuestra cajita que ya teníamos de manera personal, o desarrollar nuevas o adquirir nuevas para esta situación? Muchas gracias. Jorge, a ver, cuéntanos tú, ¿qué opinas? Bienvenido, Jorge. Bienvenido, por Hola. fin, cara a cara, después de tenerte en la radio. Es un placer, Jorge. Oye, siempre, hoy sí, nos acompaña Oscar también. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que se conectan. Y de nuevo, pues, muy agradecido, feliz pues por estar con ustedes. Yo siento y pienso que nosotros ya como humanos traíamos un trauma desde antes, o sea, a nosotros no nos llegó un nuevo trauma, sino que ya estábamos traumatizados desde antes. Teníamos miedo a la muerte, teníamos miedo a enfermar, teníamos miedo a perder la razón, teníamos miedo a la pobreza. ¿Y qué hizo el COVID? Aumentó este miedo, nos hizo dar cuenta del miedo, o sea, ya lo traíamos desde antes. Por miedo a la muerte no vivíamos, por miedo a enfermar no nos atrevíamos, por miedo a la pobreza nunca fuimos ricos, por miedo a perder la razón nunca intentamos saltar al vacío. ¿Y qué hizo este proceso del COVID? Nos ha hecho sacar a todos nuestras sombras. Al principio parecía ser muy bonito, porque yo no sé si pasó en México, pero aquí en Colombia en redes sociales la gente decía: estoy aprovechando esto para crecer interiormente, estoy meditando, estoy aumentando, pero fue pasando el tiempo y pasó lo que pasa realmente en los duelos, que la gente cree que el tiempo cura las heridas. A medida que el tiempo pasa, lo que aumenta es la ausencia. Y a medida que fui estando ausente de la vida que llevaba, hasta ahí llegó el ser espiritual, hasta ahí llegó el que estaba creciendo, y se nació la realidad de una cantidad de dolores que traíamos de antes. Entonces esto puede ser una gran oportunidad para que veamos los traumas y las sombras que teníamos. Pero para aceptar que uno tiene sombras, primero hay que mirar para adentro. Ahorita Samantha hablaba de la importancia de la aceptación. Y es muy importante aceptar, pero es que aceptar cuando me está pasando algo agradable es buenísimo. Aceptar que me gané la lotería, acepté que encontré la pareja y todo eso. Pero aceptar lo desagradable es un proceso del alma, no es un proceso de la razón. La mente
no está preparada para la ausencia. El cerebro no sabe de ausencias, el cerebro sabe contar, sabe lo tangible, sabe lo cuantificable. Por eso lo esencial es invisible a los ojos, es el corazón, es en donde debemos poner realmente nuestra mente. Entonces ya teníamos traumas desde antes, esto los aumentó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dicen los físicos que hay 3 fuerzas para que la vida se dé: la adaptación, el esfuerzo y la ayuda. Adaptarse a un mundo en donde te cambiaron las circunstancias, o sea, toda especie viva que no se adecue a su hábitat va a morir. Si no le pone esfuerzo, no va a hacer nada. Aquí no sirve, aquí también se ha puesto en tela de juicio el exceso mal manejado, el hecho de mal manejar el pensamiento positivo, que yo decreto que el universo mañana cambia y no va a haber COVID-19, eso no va a pasar. O sea, el universo no se funciona decretando, el universo funciona actuando. Entonces hasta aquí también llegó mucho de esos procesos del dolor. Y lo otro es la ayuda. Si no, no creamos una red de ayuda. Y una de las grandes ventajas del COVID-19 es que nos puso a todos al mismo nivel. Aquí no hay alguien más o menos infectado, aquí no hay alguien más o menos preocupado, así que o nos ayudamos todos o nos vamos todos a tener grandes procesos psicológicos, mentales y espirituales. Entonces, para el principio, si hay un trauma, sí, pero no es un trauma nuevo, es un trauma que se llama el miedo, le teníamos miedo a la vida, y por eso esto nos está haciendo mostrar que quitándole el miedo a la muerte, aprenderemos a vivir mejor. Ahorita, para no quitar mucho tiempo, ampliamos eso y hasta cuenticos contamos. Muchísimas gracias, Jorge, y vaya que tú eres ahí el experto en este tema de la muerte, ¿no? De todo este rollo. No, y los Pero bueno, y los cuenticos que, bueno, no tuve yo el gusto de estar y el honor de estar en el programa cuando estuviste presente, pero bueno, ya luego lo escuché. Me gustaría, por aquí también hablan acerca de qué tan propensos somos unos u otros a este tipo de situaciones y a desarrollar como una situación pues más fuerte en cuanto a los efectos negativos del COVID, ¿no? Y hablan mucho de personas que pudieran haber tenido un trastorno psicológico previamente. En todo esto me gustaría pedirle a Heriberto Villicaña, que está aquí, quien además tiene un libro genial que se llama Red. Bueno, ya luego nos hablará de él. Para ponerlos un poco en contexto, pues Heriberto era el chico que hacía bullying en el pasado y bueno, pues tiene una historia muy, muy difícil que gracias al apoyo que tuvo, hablando de este sistema de apoyo, de estos sistemas de apoyo, pues Heriberto lo tuvo y pudo salir adelante. Y bueno, Heriberto, ¿cuál es tu perspectiva en relación a todo esto? Y coach de vida ya ahora, ¿no? Mira, cuando empezó todo este proceso, para la gente que no me conoce, yo soy Heriberto Villicaña y yo fui diagnosticado a muy temprana edad con trastorno límite de la personalidad, ¿no? Pasé por una época difícil, anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas, intentos suicidas, y a raíz de un pleito que tuve con una exnovia, suspendí toda terapia, suspendí todo medicamento, y fue un proceso de autoconocimiento, autocontrol. O sea, me empecé a manejar yo solo. Fueron un año muy difícil de mi vida, y cuando hice pública mi vida, el objetivo era pues, crear conciencia sobre la importancia de la salud mental, que desgraciadamente ahorita con la cuarentena, la depresión, ansiedad se ha ido por los cielos, la ideación suicida. Me ha aventado más intervenciones suicidas ahorita que en todo lo que llevaba. Y sí, como comentó Oscar, yo sí tuve una red de apoyo que fue mi familia, maestros, coordinadores que estuvieron aguantando agresiones físicas, insultos, porque no quisieron internarme en un hospital psiquiátrico, que fue una de las ¿cómo se dice? De las recomendaciones que le dieron a mis papás. Y no quisieron porque como se asesoraban por diferentes personas, una persona les dijo que si me internaban, lo más seguro es que iba a salir con rencor. Y si así no me podían controlar, iba a ser peor. Entonces la consigna fue que me iban a llevar a base de amor, que tengo la fortuna ahorita que estoy viendo que mi mamá está conectada aquí, lo que dice Marcela Villicaña. Entonces, cuando se viene esto de la contingencia, lo primero que fui a hacer antes de meterme a encerrar fue, voy a ir con mi nutriólogo y me voy a poner a dieta.
voy a aprovechar que mi debilidad son los tacos de la calle. Te puedo desayunar, comer y cenar tacos, y como no iba a salir, dije, ahorita es cuando. Entonces, yo lo veo ahorita como mi examen de titulación de la maestría de la vida, porque entré, llevo 15 kilos menos, he estado haciendo muchos proyectos. No voy a decir que de repente no llega el momento de ansiedad, de depresión, porque al final de cuentas, yo digo que todo el mundo los tenemos, y más que padezco este trastorno, pero he aprendido a manejarlo. El hecho del encierro a mí no me ha afectado, porque creo que un punto importante en todo este proceso de mi vida, que fue el año que toqué fondo. Ese año fue un año en el que no salía a la calle, me la pasaba de la escuela a la casa, porque fue el año que empecé a alejarme de las adicciones, el año que dejé medicamentos, me obsesioné con la bajada de peso. En aquel tiempo caí en anorexia, bulimia. Entonces fue un año donde no dormía, me conformaba con llegar y cerrar los ojos. Mis ventanas tenían papel aluminio para que no entrara absolutamente nada de luz. Ya sentía delirio de persecución, en mi cuarto veía siluetas. Fue un año muy, muy, muy difícil, pero fue el año en el que aprendí a amarme, en el que aprendí a valorarme, en el que aprendí a dejar de justificarme en la enfermedad, y aprendí a convivir conmigo, ¿no? O sea, entonces ahorita el estar encerrado no ha sido para mí algo que realmente me haya afectado. Sí, pues obviamente nos cambió a todos, y precisamente el día de ayer le estaba preguntando a mi hijo, a ver, ¿cómo te has sentido en la cuarentena? ¿No? Seguido platico con ellos, pero yo quería saber un resumen ya tal cual. Y no, tampoco no la han sentido, se la han pasado muy a gusto, no le he batallado. Entonces, sí creo que es difícil esta situación por todos los cambios que pues, se están dando, y desgraciadamente no nos enseñan ese tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, inteligencia emocional, programación neurolingüística, no nos las enseñan. Esto nos lo deberían de enseñar desde la primaria y prepararnos, ¿no? Digo, uno nunca va a saber qué va a pasar esto de la cuarentena, ¿no? Pero sí aprender a convivir un poquito más, el dejar de vivir como víctimas quejándose. Algo que también, por lo que no me ha afectado tanto este encierro, es porque yo no estoy esperando, ¿no? O sea, yo sé que no tardan en volvernos a guardar. Entonces, si yo estoy esperando que voy a rehacer mi vida otra vez la siguiente semana, y de repente me guardan otra vez, como que es más fuerte el golpe a que si no esperas, ¿no? Yo digo, bueno, que tenga que ser lo que tenga que ser. Yo hago lo que está dentro de mis posibilidades, y lo que no está en mis posibilidades, pues mejor trato ni de pensar, ¿no? En el momento que me estoy yendo a futuro, pues me genera muchísimo más la ansiedad, ¿no? Y si me voy para el pasado, lo que ya perdí y todo eso, pues se me va a venir la depresión. Entonces, dentro de lo que cabe, sí creo que ha sido mi examen profesional este encierro, y la verdad lo he disfrutado, lo he aprovechado, he estado estudiando muchísimo, he estado, por ejemplo, ya haciendo sesiones de coaching en línea cuando antes no lo hacía, he estado certificándome. Entonces, he mantenido la mente ocupada, y creo que eso también es básico. Si estás en tu casa, está bien, entonces cerrado, pero mantén tu mente ocupada, porque si no te pones a hacer nada y tu mente está divagando, lo más seguro es que no te va a ir nada bien. Correcto. Luego nos platicas qué herramientas puedes compartirnos como coach de vida, y con tu experiencia también ahora con todos estos procesos. Pues tenemos también aquí a un expertazo en coaching ontológico, y hablando de todo esto y hablando un poco de la resiliencia, en el coaching le llamamos reencuadre, ¿no? Que es reencuadre como ver la parte positiva que puede haber dentro de algo negativo. Y hablando de este tipo de cosas, a veces nos ponemos a pensar, ¿y qué puede haber de positivo dentro de todo esto? ¿Cómo pudiéramos nosotros ver esta perspectiva
Octaviano, desde tu punto de vista y tu experiencia. Claro que sí, muy buenas tardes. Si me permites compartir pantalla, Oscar, para compartir una imagen muy breve. ¿Listo? Listo, ya está. Ok, ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí está claro? Sí, ya se ve. Qué bien, pues hablas precisamente cuando hablamos de coach ontológico, cuando hablamos del ser. Fíjate que eso me regresa a los inicios cuando estaba haciendo precisamente la parte de reinventarse. Un taller, como ustedes saben, ya tenemos ya algún tiempo haciéndolo. ¿En dónde encontrar las respuestas? Y fíjate que una de las primeras respuestas fue cuando vi esta obra de Leonardo da Vinci, donde hablaba de esa conexión precisamente con el ser, ¿no? El ser conectado a esa divinidad. Y fíjate cómo Leonardo da Vinci ya nos manda los mensajes desde la forma de lo que es el cerebro, lo que es la mente humana y el contacto con el ser humano. Pero no únicamente ese contacto, sino también con la voluntad de que ese ser humano, como aparece aquí en las manitas abajo, esa voluntad de querer hacer contacto con esa divinidad, como tú le quieras llamar, universo, con ese ser superior y no como ese ser que nos retrató la religión, como ese ser barbón, enojón, que nos va a castigar a cada momento. Y es que realmente es cuando hablamos del ser, hablamos precisamente de conexión. Hablamos efectivamente de ese gran poder que tenemos todos los seres humanos de poder acceder a esa fuerza. Y pues cabe mencionar que tenemos que hacer la separación, que es la religión, que es espiritualidad, que es la ciencia. Y precisamente cuando hablamos precisamente de espiritualidad, recuerdo mucho una de las frases que me conmovió fue de Carl Jung, que decía, ¿cree ahora en Dios? Dice, ¿ahora? Difícil de responder, sé. No necesito creer, sé. Y es la parte donde de alguna manera nos identificamos con ese ser superior. Pero también la ciencia se acercó mucho para hablar precisamente de un proceso de reinventarse, que porque efectivamente mi mundo ya cambió, y es necesario precisamente reinventarse en este momento. Y recuerdo que el mismo Albert Einstein decía, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y es fundamental cuando empieza a hablar acerca de lo que es Dios y sobre todo cuando empieza a hablar precisamente del Dios de Spinoza. Sobre todo, como decía Spinoza, ¿no? En el Dios que implica a los destinos y acciones de los hombres, sino precisamente a esa fuerza superior. Hoy día, los neurocientíficos, la gente más avanzada en neurociencia, como Nassim Haramein, dice precisamente esa parte, también esa parte de la conexión. Dice, buscar la conciencia dentro del cerebro es como buscar al locutor dentro de la radio. Y aquí habla precisamente también de la fuerza del corazón. Asimismo, como mismo Alejandro Jodorowsky se refiere al mismo concepto de la importancia precisamente de esa conexión permanente. Es decir, nosotros tenemos el instrumento que es precisamente nuestra mente para contactar precisamente esa fuerza superior. Asimismo, ha habido una infinidad de científicos. En este momento está Joe Dispenza, Bruce Lipton, está Chris Baden, están todos ellos, Eric Davis, que había, por ejemplo, una frase hermosísima de Eric Davis, decía, el medio es el mensaje es el espíritu al interior que viene de fuera, precisamente como esa necesidad de conectarse, ¿no? O como Brian Clex, en El efecto de Dios, que habla precisamente de esa forma de conectarse para poder materializar esa realidad, sobre todo en tiempos y en momentos difíciles. Gente más avanzada como David Bohm hablaba de ese mar de energía, de esa latiz, de esa parte donde podemos acudir, que lo describe perfectamente el señor Deepak Chopra cuando habla de la fuente inagotable de energía en el campo infinito de todas las posibilidades. Tenemos ahí precisamente, nosotros tenemos la herramienta que es la mente y tenemos la fuente de donde conectarnos. Asimismo, recuerdo, por ejemplo, que decía Erwin Laszlo, que la información es el software del universo. Es como nos estamos conectando y es precisamente donde nosotros estamos ante esa realidad que dicen que únicamente utilizamos un 10% del cerebro, otros autores dicen que utilizamos solamente el 2%, sea la cantidad que sea, sabemos que siempre hay posibilidades. Que simple y sencillamente cuando tú abres una posibilidad, cambias tu vida. Simple y sencillamente es acceder a esa fuente inagotable. Asimismo, por ejemplo, el premio Nobel de Química, Luc Montagnier, habla precisamente ya acerca de algo más avanzado.
habla precisamente, por ejemplo, de lo que es el ADN que emite señales electromagnéticas. Si sabemos que los pensamientos no son simplemente química en el cerebro, son señales electromagnéticas, quiere decir que estamos en permanente contacto con ese ser superior. Asimismo, hubo el psicólogo ruso Piotr, que habla precisamente que intercambiamos información permanentemente. Dice que el ADN no acumula toda la información necesaria en cada momento, sino que intercambia la información permanentemente. Estamos en ese constante intercambio de energía. Asimismo, él habla acerca de la influencia que tenemos nosotros para poder transformar las condiciones. Inclusive es como lo que ya conocíamos del doctor Tsurumoto, lo que es la energía que estamos imprimiendo, y él hace los experimentos en el agua, con su experimento de cristales, cómo podemos influenciar precisamente a esta realidad. O los campos mórficos del biólogo Rupert Sheldrake, donde habla que precisamente hay una inteligencia superior que está ordenando y que en estos momentos de crisis, efectivamente es una entropía, todo está en un aparente desorden, pero precisamente vamos a ir a una realidad mejor. Y es donde yo digo, no es una nueva normalidad, sino que estamos entrando precisamente a una nueva conciencia. Una nueva conciencia importante, sobre todo entenderlo. Y fíjate que aquí hay algo interesante que me emociona. Uno de los grandes científicos mexicanos, Jacobo Greenberg, que tiene alrededor de unos 50 libros que habla sobre estudios de la conciencia, él mismo decía, hay que prepararse para estar abiertos al nuevo hallazgo. Es decir, nosotros somos creadores de la realidad. Y es decir, nosotros materializamos. Tiene unos 50 libros, pero tiene varios libros que hablan precisamente sobre la experiencia de los chamanes mexicanos. Entre los más conocidos, Pachita, en donde podía hacer precisamente curaciones o operaciones en un nivel muy superior. Jacobo Greenberg sostenía tres bases fundamentales a través de su teoría sintérgica. Decía precisamente que punto número 1 es la conexión con la fuente. 2, la intención, es decir, focalizar la realidad circundante, y posteriormente era como materializamos. Jacobo Greenberg fue precisamente un hombre en México que se puso al mismo nivel de otros científicos de Europa. Porque al final del día, lo que coinciden todos que al final del día, si hablamos de su cerebro, tenemos la parte límbica, la parte reptiliana, pero sobre todo que el neocórtex no se cablea a sí mismo, sino que nosotros lo vamos cambiando. ¿Cómo? Pues simplemente no podemos predecir el futuro porque lo vamos construyendo con cada pensamiento. Y asimismo, si sabemos la importancia de nuestro poder creador, la importancia de nuestros pensamientos, es importante en estos momentos poderle brindar apoyo precisamente a las personas, ustedes como profesionales, la gente que estamos en el miedo, a que veamos 4 pilares fundamentales. Punto número 1, que la gente pueda realmente entender que el pensamiento está atrayendo. Lo que pienses, vas a atraer. 2, ¿qué estás decretando? ¿Qué estás diciendo? Porque tú estás creando esta realidad, porque lo que hablas atraes. 3, ¿cómo está tu emoción? ¿Qué es lo que realmente estás tú de alguna manera llamando? ¿Qué es lo que estás tú de alguna manera atrayendo? Y un 4 punto, ¿qué estás vibrando? Eso sería mi participación. No sé, Oscar, ¿qué pienses? Pues bien, está interesante tu punto de vista, cómo a través del pensamiento. Y bueno, aquí hay un punto de convergencia en el hecho de que, pues no es nada más decretar, como bien mencionaba Jorge, ¿no? Yo también creo y soy un paciente creyente de que las cosas van a suceder siempre y cuando tú trabajes por hacerlo, ¿no? Hagamos por hacerlo. Y en esto está la intención, lo que mencionas, la fuente, y pues está interesante porque en base a todo este tipo de pensamiento, ¿qué quieres crear, no? Entonces, me parece muy interesante. Muchísimas gracias, Octaviano. Entonces, en todo esto, no sé si podemos dejar de compartir la pantalla, por favor. Y en todo esto me gustaría pues retomar un poquito esta parte del reencuadre, y yo diría desde el punto de vista del coaching, ¿qué aprendizaje me pudo haber dejado esta situación, ¿no? Desde el punto de vista personal, pues yo debo confesar que para mí era muy difícil estar encerrado y estar como todo el tiempo aquí en la casa por el hecho de mi trabajo. Yo me muevo en 2 áreas, en la publicidad y en el coaching, ¿no? Entonces, era complicado para mí porque no me podía ver así. Sin embargo,
la verdad es que lo pude hacer. Pero también, por otro lado, el uso de la tecnología en general, desde las clases, desde todo, yo creo que todo mundo hemos usado el Zoom y otras plataformas como jamás en la vida, tanto así que sus acciones se fueron a la estratosfera, ¿no? Las acciones de Zoom. En ese sentido, Elías, tú como consultor, como especialista también en esta parte de recursos humanos y todo, ¿cómo es que el COVID y toda esta situación ha venido a afectarlo? ¿Cuál es tu percepción ya como especialista en estas áreas? Ya, gracias. Buenas tardes. Soy Elías Calderón. Y pues bueno, quiero tomar un punto muy importante que Heriberto, Jorge, Octaviano, Samantha tomaron. Nadie estábamos preparados para esto. Como comentaban, nosotros tenemos siempre miedo a los cambios, y más cuando se nos pone un cambio a nivel mundial, nos enfrentamos con ese miedo de qué va a pasar. Al principio, sí, qué padre, voy a hacer home office, voy a poder hacer ejercicio en mi casa, voy a poder hacer cambios de hábitos en mi casa, pero no estábamos preparados para 30 días ni para 60 días. Ahorita ya vamos más de 4 meses y no vemos en dónde, no vemos cómo vamos a salir de esta. Hay un concepto que le llaman la nueva normalidad. Yo no lo llamaría nueva normalidad, porque más bien será una nueva realidad. Una nueva realidad porque la normalidad no va a ser normal, o no va a haber una nueva normalidad. En la parte de recursos humanos, nosotros hemos estado implementando mucho la parte de cómo apoyar a los colaboradores que se encuentran haciendo home office, sobre todo esos colaboradores que me dicen, me voy al caso, por ejemplo, de las mamás, de las damas, me dicen, Elías, es que no puedo trabajar en mi casa. Tengo un hijo, tengo que hacerla de maestra porque se conecta a la escuela vía Zoom. Tenemos una computadora en casa nada más. Tengo a mi marido en casa trabajando también. Yo tengo que hacer de comer, tengo que limpiar casa. No me puedo dividir en 4 personas. No soy productiva estando dentro de casa, ¿sabe? Entonces, aquí lo que hacemos con ese tipo de situaciones es los vamos encaminando a organizar su día a día. Hay personas que nos comentan, yo no sé, prefiero salirme a trabajar al jardín, encerrar a mis hijos en un cuarto y trabajar yo sola. Les digo, voy muy enfocado al caso de las damas nada más ahorita, porque el caso de los hombres, de los varones no me ha tocado hasta el momento, pero el caso de las damas sí. Y entiendo perfectamente, porque el hecho de que tengas hijos, tengas un marido todo el día en la casa, tengas que conectar a tus hijos, y eso bien te va cuando tienes un hijo, pero cuando tienes 2 en diferentes modalidades, y más cuando son de primaria, pues es más complicado, porque lo haces de maestra. Lo haces de maestra, haces de esposa, haces de ama de casa, tienes que hacer de comer, tienes que lavar, planchar, etc., etc. ¿Sí? Aquí entramos mucho con estas personas para ayudarlas a cómo organizar su día a día. Es un acompañamiento que vamos de la mano, estamos muy, muy, muy en contacto con ellas para que su apatía no baje y ni su frustración, porque aquí va mucho de la mano la frustración. Y hay una persona así nos dijo, ¿saben qué? Ya estoy cansada, voy a renunciar a la empresa. Y yo le comentaba, bueno, vas a renunciar a la empresa y ¿qué vas a ganar? O sea, el hecho de que renuncies a la empresa, no vas a renunciar ni a ser mamá, ni a ser esposa, no vas a renunciar a eso. O sea, hay que saber organizar, saber focalizar y cómo vamos a trabajar cada uno de esos puntos. Me encanta trabajar con estas situaciones porque voy descubriendo cada metodología diferente en cada persona. El COVID, tengo un cliente que me dice, es que esto ya valió, o sea, esto me llevó a la ruina. Dije, no, más bien depende cómo lo veas tú y desde qué perspectiva lo veas. Si yo fuera tu colaborador y tú me dices a mí, ya valió, pues, ¿qué imagen voy a tener yo como colaborador de mi líder? De mi líder que ya se dejó caer, que ya se dejó vencer, ¿sí? Entonces, estamos trabajando esta parte con herramientas que más tarde les voy a ir compartiendo para poder hacer frente a la contingencia. Les comparto, el día de ayer nos dijeron aquí en casa que nuevamente no podemos salir. Forzosamente tengo que estar aquí 14 días.
porque hay una persona con la cual tengo mucho contacto y es médico, que es mi roomie. Entonces, pues soy una persona que puedo transmitir el virus, ¿no? Que, aunque puedo ser asintomático, pero pues tengo que estar aquí y tengo que respetar eso. Y les digo, a mí, porque me dicen, ¿y no te frustras? No me frustro, o sea, mucha gente me dice, oye, ¿cómo le haces tú para mantenerte activo? Lo que comentaba Heriberto, hay que tener mucho cuidado con la mente. La mente te puede jugar, si no te mantienes activo dentro de tu casa, actualizándote, tomando cursos, leyendo, mantener tu mente activa en cosas productivas. Si no haces eso, puede que tu mente te enganche a algo que no quieras, ¿sí? Hay algo, empezando con el tema que comenzamos de los traumas, pues creo que todo el mundo tenemos traumas desde pequeños. Y hay un trauma que, que los papás nos decían, ponte el suéter porque te vas a enfermar. Si te mojas, te vas a enfermar. Te empiezan a crear ciertos traumas. Entonces, ahorita es, no salgas a la calle porque te vas a contagiar. ¿Sí? Y que digo, y si salimos, pues tenemos que salir a lo indispensable y con nuestras medidas de seguridad, que es con el cubrebocas. Pero ¿qué pasa ahorita? No es, esto lo veo yo como cultural. No estamos preparados todavía a cómo usar un cubrebocas. No estamos preparados, mucho menos, a lavarnos las manos, que es algo muy, muy importante. Y yo me he fijado, he salido en muy, muy raras ocasiones a depositar un cheque, a comprar comida, y me he fijado en los baños, la gente se lava las manos únicamente los dedos. Los dedos. Y yo, ¿y qué onda con esta parte de atrás, no? O la parte también de que agarra gel antibacterial y nada más se coloca aquí en los dedos. O trae el cubrebocas, lo trae al revés, que en lugar que los resortes vayan acá, van de este lado. O se tapan únicamente de aquí para abajo, o no saben usarlo. O sea, creo que esta parte es más cultural. Y lo que nosotros estamos haciendo con nuestros clientes, estamos dando ciertas charlas, ciertos cursos de motivación de cómo cuidar a su colaborador, cómo cuidarnos entre colaboradores, porque tuvimos el caso con un cliente de bucerías. Ahí hubo la presidencia municipal de bucerías, hubo una persona que se contagió, uno de los colaboradores del gobierno. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues cerró la presidencia municipal, pero los colaboradores de mi cliente pues iban a hacer trámites a esa oficina administrativa y pues tuvimos que hacerles pruebas y aislarlos, ¿no? Porque no puedes arriesgar la salud de los demás. Pero aquí vamos muchísimo de la mano cómo vamos cuidándonos unos a otros, no nada más cómo te cuidas tú, sino cómo nos cuidamos todos, cómo cuidamos a nuestras familias. Es algo que hay personas que ya están desesperadas, que me dicen, ¿cuándo se va a terminar? No sabemos, no sabemos. Vivimos en esta incertidumbre, en esta volatilidad que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Como comentaba Rebeca, pues nos van cambiando las fechas. Pues sí, nos las van cambiando, pero ¿por qué no entendemos de que no salgas o que usa cubrebocas? O sea, mucha gente nos dice, es que dijeron que a finales de mayo y ahora ya no la recorrieron para el 15 de junio, ya la recorrieron para el 30 de mayo. Pero es que nosotros como seres humanos no entendemos. O sea, no entendemos que si nos quedamos en casa podemos frenarlo. Pero pues en sí perdón por la expresión, nos vale y hacemos todo lo contrario, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a comprar unos ventiladores rápido aquí al Centro Comercial Andares y fue un miércoles a las 6 de la tarde y yo juraba, de hecho le pregunté, oye, ¿hay venta nocturna? Porque en principio no había dónde dejar la camioneta y literal me bajé con mis ventiladores, los subí y vámonos. Pero me impresionó la cantidad de gente que había en el centro comercial. Y precisamente no estaban comprando, estaban paseándose. ¿Qué dices? ¿Dónde está nuestro sentido de la pandemia, ¿no? De cuidarnos. Entonces creo que es muy importante seguir cuidándonos, seguir trabajando con herramientas que les comento que les voy a ir compartiendo para ir haciendo frente a esta situación. Es muy importante y que creo que no nada más está en uno, está en todos. Todos nos tenemos que cuidar. Muchísimas gracias, Elías. Y bueno, aquí está un punto muy importante que tocaba Samantha, que también lo mencionaba por ahí Jorge, y bueno, ahora lo tocas tú, que es esta parte de cómo
además esto nos lleva a un reto muy interesante que es una situación de resiliencia o bien de recuperarnos, pero de manera colectiva, que no está tan sencillo, ¿no? Yo en lo personal lo compararía con una situación de guerra, ¿no? Tal cual, una situación así. No sé si lo estoy dimensionando demasiado grande o estoy exagerando, pero definitivamente aquí yo siento que hablando de todas estas secuelas, pues sí, el hecho de el miedo a contagiarte, el miedo a no usar cubrebocas, el miedo a exponerte, que si alguien estornuda, que si alguien te toca, el recibir un volante, o sea, a nosotros, por ejemplo, en la publicidad, todo ese tipo de actividades pues están cero, ¿no? O sea, y entonces te enfrentas a dos cosas, a clientes que quieren seguir haciendo lo mismo y por otro lado a la parte de qué tanto se puede hacer y qué tanto se pueden manejar las cosas. Pero bueno, en ese sentido, a ver, mi querido Jorge Gómez Calles, platícanos tu cuento, platícanos qué sigue, desde tu punto de vista, ¿qué deberíamos de hacer? Hacer silencio, hacer mucho silencio. Yo no quiero sonar como que quiero confrontar las ideas de los compañeros de la mesa, pero sí las voy a confrontar, porque en un momento como estos, el mantener la mente ocupada, en el duelo, nos han enseñado a todos, mal enseñados. Nosotros somos, como decía Maradona, no solo soy mal educado, sino mal aprendido. Nos han enseñado a que hay que mantener la mente ocupada. Cuando uno no sabe qué hacer, no hace nada. Se debe quedar quieto. Debe dejar que la vida hable, la vida ya habló, y debe hacer un lenguaje interior de mucho silencio. La mente es impresionante, pero es que la mente no es el cerebro. La mente es todo tu cuerpo. Desde la física está más que comprobado que la mente no está localizada. El cerebro es en donde tu mente interpreta, el corazón es en donde tu mente siente, las tripas son en donde tu mente es visceral, en donde es primitivo. O sea, somos una totalidad. Entonces, si somos una totalidad y si las herramientas que estábamos teniendo no funcionaban antes, pues no van a funcionar ahora. Usted no puede clavar un clavo con un destornillador. Entonces tenemos que empezar a mirar, como decía Octaviano, otros mundos posibles, otras posibilidades. Somos un mar de posibilidades. Y la posibilidad que hay para mí, que trabajo con duelo, que trabajo con la gente muriendo, que trabajo, por ejemplo, ahorita nomás, estaba hablando con una familia, quedó una de 6 personas, porque murieron 5 por el COVID. Y hace 2 días trabajaba con alguien que su familia, por escapar del COVID, tuvo un accidente de tránsito y se murieron, fue en un accidente de tránsito 4 personas. Entonces, ¿cómo decirle que en situaciones como esa mantenga la mente ocupada? Entonces, la idea es que cada persona, de acuerdo a su vivencia, se dé cuenta cuándo hay que utilizar la mente y cuándo hay que utilizar el corazón. Si yo estoy teniendo una situación de vida que me permite tener todas mis necesidades básicas satisfechas, es muy útil utilizar la mente. Pero si alguna de mis necesidades básicas no están siendo satisfechas, es hora de utilizar alguna otra parte del cuerpo. Las necesidades básicas dicen que son 7 y todas empiezan por la letra A. 5 son del cuerpo: agua, aire, alimento, albergue y abrigo. O sea, todos, el trabajo, todo lo que hagamos, pues nos darán esas 5 posibilidades: agua, aire, alimento, albergue y abrigo. Pero hay 2 necesidades que son del alma. Hay 2 necesidades que son del ser interior y que no importa lo que tengas afuera, debes cubrirlas, y son el amor y la alegría. Y eso solo se dan en conjunción con el otro, en paz interior, el amor con silencio, la alegría del otro, del que esté. Pero hemos creado un mundo al revés, en donde nos han dicho que cuando tengamos el mayor albergue, los mejores abrigos, el alimento más apetecible, el agua más pura, el aire más profundo, solo así seremos felices. La felicidad como un estado posterior. Llegó la hora de que este momento, como el de ahora, nos invite a hacer silencio, nos invite a sentir de nuevo qué hay ahí adentro, que hay una voz interior que no habla. Octaviano hablaba de la divinidad, yo hablo también de ella, de Dios, de la luz, del universo, del granón, como quiera ponerle el nombre. Pero yo te diría que para poder adaptarse a eso, habría que hacer 3 pasitos, 3 pasos. Un primer paso es leer la emoción o el pensamiento que te está llegando. O sea, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rabia. No negarlo. Ahora está de moda, yo no sé si allá en México, pero aquí en Colombia dicen mucho cancelado, cancelado, cancelado. Como si uno diciendo cancelado dejara de pensar. Ya eso ocurre. O sea, cuando tú estás siendo consciente de un pensamiento o de una emoción, está comprobado de las neurociencias que eso lleva entre 5 a 15 minutos desde la energía, desde el preconsciente dentro de ti. O
sea, cuando yo soy consciente de algo que estoy sintiendo, ya lo había sentido. Entonces yo debo hacerme cargo del segundo pensamiento, de lo segundo, de la decisión que voy a tomar después. Así que detecto la emoción. Segundo punto sería ubicarme en tiempo y en espacio. Heriberto decía de manera ahora muy buena, genial, decía como si me voy para el pasado me vuelvo depresión, como si me voy para el futuro me vuelvo ansiedad. Entonces es ubicarme en el tiempo presente. Y ubicarme en el tiempo presente es hacer algo tan simple como mirar alrededor, decir, ¿dónde estoy? Los budistas dicen, pregúntese dónde están sus pies en este momento. Entonces mis pies están aquí en esta habitación que era mi consultorio. Gracias al COVID ya dejó de ser un consultorio. Y ahí hay un cuadro, ahí hay una ventana. Y entonces me ubico en tiempo y espacio. Y tercera ubicación, ubico en mi interior, la fuerza que contrarresta el miedo. Albert Camus decía, a pesar de la tormenta indomable que hay afuera, encontré que en mi corazón hay un verano invencible. O sea, Dios en su corazón, latiendo en su corazón, ahí está. A nosotros no nos enseñaron o nos maleducaron para expresarlo todo desde la palabra y no para encontrar en el silencio que ahí, en el latido del corazón, hay una voz que te dice, aquí estoy. Esa voz hace que la gente en duelo, la persona esta que les dije que murieron 6 de sus familiares, siga levantándose todos los días, diciendo, elijo vivir. Que aquel del accidente de tránsito elija vivir, que nosotros, ante una tragedia externa, primero en que todo, aprendamos a estar aquí. Porque como es probable que uno muera hoy, y si es en el COVID, pues también, ¿qué haría usted si está completamente quieto en una unidad de cuidados intensivos? Si está por una enfermedad postrado, en donde su cuerpo no le deja estar ocupado. Le toca, porque le toca intentar entrar al silencio. Pero si usted no ha intentado entrar al silencio en ninguna otra época de su vida, ya después a la hora de estar enfermo o triste, se le va a complicar. El silencio es la mejor forma. Había un cuervo que vivía con una comunidad maya, con los chamanes que hablaban de Jacobo Grinberg. Andaba con ellos, con una abuela en especial, que era una abuela muy sabia. Y ese cuervo era muy terco, muy terco, y decidió no irse con la abuela porque había un momento de sequía, había mucha sequía, y toda la tribu se fue a buscar el agua, y el cuervo se quedó ahí por terco, por pendejo, que no se puede decir pendejo en México, por bobo, no se puede, o sí se puede, Heriberto, yo no sé. Sí se puede, sí se puede. Bueno, de pronto me sale una colombianada que no se puede en otro lado. Entonces, el cuervo estaba sobrevolando, buscando el líquido precioso, y no encontraba nada. Todo donde había un río estaba seco, y por allá tirado vio un jarrón, una ánfora que sus amigos humanos utilizaban para guardar el agua. Cuando miró dentro del jarrón, pues había agua ahí. Intentaba meter el pico, pero no le cabía. Intentaba meter la pata para después lamerse la pata y no le cabía. Estaba desesperado, le daba cocotazos, le daba con la cabeza al jarrón y no se abría. Así que se sentó y empezó a escuchar la voz de la abuela dentro de sí. Empezó a aquietarse, a frenar, y recordó cuando una vez la abuela decía que ante cualquier situación de la vida observa, escucha y actúa. Esa es la manera de ser, decía la abuela. Observa la naturaleza cómo se adapta, observa a las hembras cómo cuidan a sus crías, observa al anciano cómo con su experiencia aconseja, observa, escucha y actúa, con mente y corazón quietos. Solo así podrás actuar. Pero ustedes, los hermanos menores, o sea, nosotros, los del otro lado, aprenden es hablando, premian al niño que más habla, pero al callado lo niegan. Están en una reunión y dicen 100, 200 cosas y dicen que eso es resolver un problema. No hacen silencio. Observa, escucha y actúa. Esa es la manera de actuar. Si tú me hablas, yo te escucharé. Si no estoy de acuerdo con lo que dices, pues callaré. Después te diré si estoy de acuerdo o no, pero eso no significa que ya voy a dejar el silencio. El silencio es mi forma de actuar. El cuervo se acordó de todo esto y empezó a recordar especialmente, como la abuela dijo, observa a la naturaleza cómo se adapta. Así que miró en el río, en la parte que el río era profundo, pues no había una sola piedra, era un agujero inmenso. Y en la parte donde el río era superficial, donde incluso él con sus paticas podía estar ahí chapoteando, había muchas piedras.
vio esa información y empezó a sacar pequeñas piedras y a meterlas dentro del jarrón. A medida que metía las piedras, pues el líquido fue subiendo hasta que llegó a un nivel en donde pudo tomarlo, conseguir la energía suficiente para volar y llegar a donde la abuela, que estaba parada, ahí al lado de un árbol, y apenas lo recibió, la abuela le dijo, bienvenido. El silencio me dijo que estabas de vuelta. Así que la recomendación después de este cuento es que hagamos silencio. La vida está hablando muy rápido, enritmémonos de otra manera. No deje que su vida, que su cerebro vaya al mismo volumen o velocidad de la vida. Métase a un ritmo del corazón en donde usted se aquiete. Y si estamos hablando de cerebro y de corazón, que ahorita Octaviano nos hablaba de una manera muy bonita sobre el cerebro, hay una zona del cerebro que se llama la ínsula, que lee el latido del corazón. De acuerdo a cómo lata el corazón, el cerebro piensa. Entonces, si mi corazón está latiendo rítmico, mi cerebro ejecutará pensamientos rítmicos de paz, de bienestar y de alegría. Pero si mi corazón está latiendo sin ritmo, mi cerebro ejecutará pensamientos de miedo, de ira o de asco. Así que si usted quiere calmarse, no piense, lata. Y para poder latir, respire, frene, observe el silencio. Y ahí, en el susurro, escuchará la voz de Dios diciéndole, aquí estoy. Muy interesante como siempre, Jorge, este punto de vista. Y fíjate que ahorita se me viene a la mente mucho estos estudios que hace Harmat y otras instituciones acerca del corazón, pero yendo un poco más allá a la parte de las neuronas del corazón, ¿no? Hablando de todo esto y de la neurociencia y estos estudios que se han dado acerca de trasplantes de corazón, donde quien recibe el corazón muchas veces genera una memoria de quién lo donó. Y es impresionante esto. Entonces, yo creo que sí tiene mucho sentido lo que nos estás platicando y esta parte de parar, de frenar, de decir, a ver, de conectar con nosotros mismos, con nuestra emoción y calmarnos y llevarnos a lo que le llaman ellos inclusive la parte de la congruencia, precisamente, que es nivelar tu corazón, tu cerebro, ¿no? Entonces, muy interesante esto. Entonces, el silencio sería la principal aportación que nos pudieras dar el día de hoy para esto de la contingencia. Así es. Muchísimas gracias. Samantha, ¿qué opinas? ¿Cuál sería tu recomendación? Gracias. Pues yo quisiera mencionar un proverbio chino que a mí me gusta mucho para el tema de las catástrofes, ¿no? Le tenemos mucho miedo a la catástrofe y una gran herramienta para superar los desapegos es justamente abrazar la catástrofe, ¿no? Y se basa en esta situación un poco como lo que comentaba Jorge, es el miedo toca la puerta, la confianza abrió y afuera no había nada. Y en ese sentido tiene que ver esto con no negar lo que sentimos, permitirnos sentir, porque ciertamente estamos educados para evadir, y más nuestra cultura mexicana, la evasión a todo lo que da, pero en general, ¿no? Somos una sociedad muy evasiva, muy evitativa, y creo que este es un momento de confrontación muy fuerte, donde nos queda muy poco espacio para seguir huyendo. Y por el contrario, en la medida que reconocemos nuestra vulnerabilidad, nos hacemos más fuertes. Y entonces, ¿perdón? No, adelante. Ok, perdón, pensé que no se estaba escuchando. Sí, les decía, en la medida que reconocemos nuestra vulnerabilidad, nos hacemos más fuertes. Nada más es abrirle la puerta a las emociones. Sí, vienen muchas emociones, creemos que nos vamos a volver locos y en realidad no, abriéndoles la puerta es vivirlas y permitirnos sentir muchas cosas que no estamos acostumbradas a sentir. Y bueno, yo les recomendaría un ejercicio que tiene mucho que ver con las herramientas que mencionó Jorge. Se llama retar. Es un ejercicio de atención plena. Se los explico súper breve. Y bueno, tiene que ver, retar es un acróstico. Cada letra implica una tarea. Lo puedes hacer en minutos muy breves. Y empieza con la R de respirar. Permitirnos respirar, reconectar, porque además la respiración es una gran herramienta para enviarle a nuestro sistema límbico, que está todo alterado ante una amenaza, de que estamos controlando la situación, de que la casa no se está incendiando.
Y también estamos muy desconectados de nuestra respiración. Entonces es parar, permitirnos respirar. Después la E de etiquetar, y tiene que ver con esto. ¿Qué estoy sintiendo? Etiquetar la emoción que estoy sintiendo y reconocerla, ponerle nombre, porque solo así podemos dar un paso más para enfrentarla, para solucionar, para sobrellevarla. Entonces es respirar, etiquetar. La T, tranquilízate, tranquilizarnos a nosotros mismos, hablarnos con compasión, con empatía, como si fuéramos nuestros mejores aliados, ¿no? Decirnos cosas como las que le diríamos a un gran amigo que está pasando por una situación difícil. Y entonces es tranquilo, tranquila, todo va a estar bien, vamos a salir de esta. Esto va a pasar, porque definitivamente esto va a pasar, de una o de otra manera, pero esto va a pasar. Y después es aceptar, aceptar que es un momento difícil, porque sí, sí es un momento difícil, no lo podemos negar, es un momento difícil. Y ante ese momento difícil, la letra R, responder amorosamente. ¿Y cómo respondo amorosamente? Pues mirando todo lo que sí hay a mi alrededor en este momento, que son las herramientas que tengo. Y ahí entran las redes de apoyo, mis habilidades, todas las cosas que sí hay alrededor con las que puedo enfrentar y responder ante una adversidad. Y bueno, yo les comparto ese ejercicio, se llama retar. Si quieren, después lo mandamos para que si alguien lo quiere practicar, lo recomiendo mucho. Muchas gracias, Samantha. Heriberto, platícanos, ¿qué recomendación, qué es lo que tú crees que podríamos hacer para poder sobrellevar esta situación? Ahorita con respecto a lo que comentó Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo en él. La emoción no la podemos controlar y nos va a llegar. Y no la debemos de reprimir porque hasta nos podemos enfermar si la reprimimos, ¿no? Lo que podemos cambiar va a ser el sentimiento que viene después. Y es en lo que tenemos que trabajar. Allí es cuando yo digo que ya tenemos que empezar a ocupar la mente en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las emociones pues son termómetros que tenemos en el cuerpo que algo nos indica, ¿no? Y en mi caso, ya a veces hasta son mis amigas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la depresión, yo soy malo para dormir. Cuando entro en depresión, digo, de aquí soy. Vámonos, aventarme el fin de semana tirado, sin hacer nada, y me doy el permiso, ¿no? Ya después, llegó el lunes, ahora sí, mijo, a levantarse, a como dé lugar y a ponerme a hacer algo para distraer mi mente y sí poder salir de ese sentimiento que traigo. Un punto muy importante ahorita que estamos encerrados también es estamos encerrados con la familia, pero el hecho de que estemos encerrados con la familia no quiere decir que tengamos que estar 24 horas con ellos, ¿no? Aprender a decirles, ¿sabes qué? Ahorita es mi tiempo de estar solo. Al principio, antes de la cuarentena, cuando recién empecé con mi mujer, me decía, oye, voy con mi familia, ¿quieres ir? No, que te vaya bien. Y ¿sabes qué? Vete con todo y los chamacos. Así aprovecho y me agarro el tiempo para mí solo. Y al principio lo tomaba a mal, ¿no? De sangrón, ¿por qué no quieres ir? Que odias a mi familia y que no sé qué, que empezó a hacer sus ideas. Hasta que entendió que así era yo, ¿no? Que había momentos en que es preferible estar solo y trabajar internamente en ti a estarle complicando la vida a la demás gente. Y el silencio que también me mencionó es fundamental. Ese año que me pasé encerrado en mi cuarto, fue eso, ¿no? Fue estar en silencio, los diálogos internos que me aventé en ese año fueron impresionantes, porque yo sabía que atrás de lo que veía en el espejo había un hombre bueno, un hombre de buenos sentimientos y que tenía una problemática, pero eso no me iba a limitar, ¿no? Y a final de cuentas el haber aprendido todo eso y haber canalizado de una forma positiva, el haberme perdonado por todo lo que hice, porque a veces actúas de manera que no debes. Y ahí estás dándote latigazos. No lo sueltas. Yo aprendí a soltar, ¿no?
Entonces, sí creo que son momentos difíciles, también depende mucho de cómo estés viviendo las cosas. Por ejemplo, ahorita me sorprendió ahorita que también tocaron el tema de la felicidad, ¿no? La felicidad es una decisión. Yo recuerdo que fui por el apoyo de la comida que dieron aquí en el gobierno, ¿no? Y me acuerdo que empecé a sacar y dije, chintrate, se me hace que algo de aquí nunca me lo voy a comer, ¿no? Y entre eso había soya. Y yo dije, no, hombre, la soya nunca me ha gustado. 3 días comimos soya y estábamos atacados de la risa, ¿no? Entonces, es como tomas las cosas, ¿no? Aprender a ser, aprender a desprenderte de las cosas materiales. Las cosas materiales no te va a dar la felicidad. Fui ese día comiendo soya igual de feliz que comiéndome un caviar, ¿no? Entonces, es también cómo estás enfocando tu mente, ¿no? También si estamos pasando por situaciones difíciles, pues en lugar de enfocarnos ay, me está yendo mal, no tengo dinero, y te la pasas nada más quejándote en lugar de, a ver, ¿qué puedo hacer? Empezarte a mover. Yo creo que en todo caos hay aprendizaje y hay mucho crecimiento si uno lo quiere ver de esa manera. Excelente, excelente. Pues muy interesantes estos 3 puntos. Yo rescataría pues esta parte del sentimiento, de reconocerlo, del desprendernos, pero también esto con lo que cierras, que es donde vas a poner tu observador, ¿no? ¿Dónde vamos a poner nuestra mente? ¿Dónde vamos a poner nuestra atención? ¿En el problema o vamos a enfocarnos precisamente en nuestro interior, en trabajar toda esta parte? Y bien como mencionas, esto definitivamente de darnos nuestro espacio, de poder inclusive convivir con la familia, tenerlo cerca, pero al mismo tiempo cada quien haciendo sus acciones, también es parte del aprendizaje que yo creo que todos hemos tenido que vivir, los que tenemos familia y que bueno, que tenemos niños pequeños sobre todo todavía, pues vaya que ellos nos demandan mucho y bueno, pues también tienen que aprender, ¿no? En el caso de Rebeca y mío, pues ahí están ellos haciendo lo suyo y desde temprano sabían que teníamos esta reunión, esta charla, y se han ido acostumbrando, ¿no? También a esto, a este tipo de cosas. Entonces, es muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Heriberto. Muy valioso todo esto que nos mencionas. ¿Qué opinas? Tú por ahí también hablas mucho de esta parte de la inteligencia emocional. Elías, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué aportación puedes darnos desde tu plataforma? Sí, pues mira, estoy muy, muy de acuerdo en lo que está comentó Jorge y Heriberto. La parte de tener esa emoción ahí, no tenemos que evadirla, al contrario, creo que tenemos que reconocerla y vivir con esa emoción, ¿sí? ¿Por qué situación? Porque si empezamos a evadir esa emoción, la vamos reprimiendo y como comenta Heriberto, puede que se te convierta hasta en una enfermedad, ¿ok? Entonces, yo lo que los invitaría muchísimo, y algo que hemos estado haciendo con los clientes, con los colaboradores, perdón, es ejercicios de respiración, o sea, concientizarnos de nosotros mismos, porque trabajamos 9 horas al día o 8 horas al día, llegamos a casa, los que trabajan en empresas que están activas, o en tu propia casa, ¿no? Mucha gente nos dice, es que trabajo más haciendo home office que estando en la oficina. Pues sí, obviamente, porque te estás ahorrando el traslado, el tiempo de traslado, la hora de comida, pues te tomas 15, 20 minutos de comida, pero no te das tiempo para escucharte, para escuchar tu cuerpo, para escucharte a ti mismo. Algo que nosotros estamos planteando desde el mes de abril son ejercicios de mindfulness que están con base a la respiración, a tu respiración. Yo les comento, es muy cansado porque aparte en casa no tenemos esa ergonomía de oficina. No tenemos un escritorio, no tenemos una silla ergonómica especial para trabajar en la oficina. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos desde una mesa de comedor, desde una silla del comedor y es cansado. Es cansado estar trabajando más de 3 horas seguidas en ese tipo de inmueble. Entonces, lo que hacemos nosotros es esos ejercicios, que te pares, cierras los ojos, respires o inhales, exhales en 3 tiempos. Y esto lo tienes que hacer o sea, con 3 minutos que lo hagas cada 4 horas,
te empiezas a conectarte contigo mismo. Y es algo que nos ha estado funcionando muchísimo. Voy a hablar en caso personal. Yo prácticamente me la paso solo todo el día. Para mí, mucho mejor, porque soy una persona muy solitaria. Pero hago eso. Me di cuenta que empezaba a tener dolores de espalda porque me sentaba desde las 8 de la mañana en la computadora, en el comedor de casa, y me daba cuenta hasta las 4 de la tarde cuando ya tenía hambre. Y dice, pues aquí horas pasó el tiempo, ¿no? O sea, no llevo ese control de tiempo. Entonces, comencé a hacer esos ejercicios del mindfulness. Me han servido mucho, lo hemos explicado con los clientes, con los colaboradores que están haciendo home office. También nos han estado ayudando. Y ahorita lo que comentó Samantha se me hizo padrísimo. Y creo que sería genial, Samantha, si nos la puedes compartir en el chat. Sería fenomenal, porque parte de que estemos aquí es para ir sumando ideas, actividades, ejercicios o experiencias que nos nutran tanto a nosotros como a nuestros clientes. Entonces, yo les recomiendo esa parte de escuchar tu respiración. O sea, porque a veces en el día a día no sabes ni qué hora respiras. ¿Sale? Muchísimas gracias. Y fíjate que, digo, estoy rescatando aquí algunos puntos. La parte, pues, obviamente, de callarnos, de ver esta parte de tranquilizarnos, pero veo esta coincidencia con la respiración y es algo muy interesante, algo que estuvimos trabajando hace 2 años, precisamente muy de la mano con HeartMath, fue esta parte de los procesos de coaching, aplicándole unos dispositivos que van conectados aquí a la computadora y que precisamente puede leerte o te identifica tu ritmo cardíaco, pero algo muy interesante es lo que sucede en la mente. Es una parte de neuroconexión entre el cerebro y el corazón muy padre, porque por un lado se puede ver el ritmo cardíaco, pero por otro lado, conforme van el proceso de coaching, se nota cómo el cerebro comienza a reaccionar. Y cuando la persona llega a tener esta congruencia de nivelar los ritmos del cerebro y el corazón, y entonces le dices, bien, ¿qué posibilidades comienzas o crees que puedas generar a partir de este momento? Es impresionante lo que sucede. Realmente yo no lo podía creer, pero sí tiene mucha lógica y mucho sentido. Es lo que ustedes están mencionando, porque realmente lo llevas ya a un terreno físico con este tipo de tecnología y ver cómo está pasando todo en una pantalla es increíble. Entonces, definitivamente, Octaviano, pues tú eres una persona también muy espiritual, una persona que trabaja mucho todo esto de la meditación, pero ¿qué herramientas nos pudieras tú también aportar desde tu Fíjate que enfoque? afortunadamente con las personas que ahorita me han dado la oportunidad de trabajar con ellas, ahora sí que en base a resultados, dice que la belleza de los resultados es que no mienten, lo que he trabajado mucho con ellos es, primero, que necesitamos incrementar esa energía vital, esa vibración. Entonces, el principio es, ¿qué estás viendo? O sea, no vas a encontrar las soluciones ahorita en Netflix, mucho menos en un canal de televisión y mucho menos con los contenidos de lo que son los programas de noticias. Realmente te deprime tan solo escuchar y ver que en todos los canales están siempre las noticias de lo más desastroso. Entonces hay que tener mucho cuidado qué estás viendo, qué estás escuchando, es muy importante. En segundo lugar, lo que he visto que está funcionando mucho es qué estás comiendo. ¿Qué estás comiendo? Nuestra alimentación tiene que cambiar. Ya no podemos seguir tomando ese refresco, esas carnes, esas grasas, esa comida que no es comida, que no te va a ayudar absolutamente nada. En tercer lugar, lo que también te puede estar funcionando es mucho para incrementar tu energía vital, el ejercicio. Que puedas estar haciendo ejercicio, pero sobre todo poder recibir el sol sobre todo cuando nace, en la mañana. Y si te es posible, caminar por la tarde para recibir esos últimos rayos de sol. Sobre todo, vigilar que estés durmiendo bien. Una parte muy importante, como coincido con todos los compañeros, que es la parte de los ejercicios de respiración. Son fundamentales los ejercicios de respiración, pero sobre todo, algo que me está funcionando muy bien con la gente que he podido apoyar ahorita, es la parte de meditar. Atrevernos a meditar, precisamente como decía aquí mi maestro Jorge, en cuanto a lo que es guardar ese silencio, ir al silencio y no tener miedo, Como decía Carl Jung, el que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta.
Totalmente de acuerdo y muy interesante esto que mencionas porque pues definitivamente estos son tiempos que nos van a sacar de lo que éramos como individuos sociales, como individuos que trabajamos, como empresarios algunos. Y bueno, la presión definitivamente existe, pero también es importante como parar y ver qué estamos haciendo, dónde nos están llevando nuestros pensamientos, qué tan acelerado está nuestro cerebro y hasta qué punto las cosas dependen de nosotros y hasta qué punto no. Creo que eso es algo muy importante y desde un punto de vista personal coincido con lo que han mencionado, de parar, de poner los pies en la tierra, de ver dónde estamos, de sentir, de llevar nuestro pensamiento de manera distinta como lo estábamos haciendo. La vida no cambió nada más afuera, la vida cambió dentro de nosotros y desde nosotros debemos de entender que, bueno, finalmente el ser humano como especie ha logrado persistir por este gran poder de adaptación y bueno, ahora es nuestro reto. Estamos viviendo algo que venía de las películas de Hollywood y bueno, pues aquí estamos. Y por ahí mencionaba, no recuerdo si fue Heriberto o fue Samantha, pero el hecho de querer, de pronto pareciera que quieres hacer una cosa porque el cerebro te quiere llevar a otro punto. Y es eso, no podemos escapar de una realidad que nos guste o no, aquí está. No podemos escapar de una realidad que nos guste o no, nos está llevando en todos los ámbitos de nuestra vida a otro tipo de ejercicios, otro tipo de acciones que definitivamente ya no son las que antes estaban haciendo, ¿no? Entonces es importante que nosotros estemos conscientes de este punto. No sé, me gustaría, sí. No se escucha. También es como, cada quien vive su proceso como a su tiempo, porque luego también es mucho de red de apoyo, ¿no? Pero también se da mucho y luego entre mujeres, ¿no? Que dices, oye, pero ¿y cómo la estás viviendo, no, amiga fulanita? Y uy, de maravilla, ¿no? Lo que comentaba Jorge Gómez Calle. Uy, yo estoy de luna de miel, amiga, no. Ay, qué padre. Y, oye, pero ¿qué onda con la chama? Uy, no, viviendo de los ahorros. No, es que no sabes, ¿no? O sea, eran los días maravillosos y tú dices, híjole, pues yo no me apretadona. A los hijos ya los ahorco, ¿no? Por las tareas, por la comida, ¿no? O sea, cada quien tiene un proceso distinto. Y ya, como dice Jorge, ¿no? También lo comentaba, pues ya vamos en 90 días y pues ya no hay ahorros. Ya no se pueden ver, ya uno está viviendo en la casa de la mamá y el otro en la casa del papá. O sea, cada quien tiene su proceso, su tiempo. ¿Qué les puedo decir? Es paciencia, es fluir. Va a pasar, va a pasar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? La forma es relajarse, respirar, disfrutar el momento. O sea, no hay de otra. No está en nuestras manos, pero pues es disfrutarlo, ¿no? O sea, es enloquecer un poco y disfrutarlo. Definitivamente me encantó esta parte de fluir, porque el flow, ¿no? Como le llamaba Michael Jordan, si no mal recuerdo, que le preguntaban, ¿y tú qué onda? ¿Cómo le haces en los partidos? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas cuando ves a tu contrincante, a tu rival? Entonces él decía, yo me dedico a jugar, yo fluyo, ¿no? O sea, yo juego, yo no estoy pensando en el otro, yo estoy pensando en jugar, en disfrutarlo. Y si bien, pues es cierto, no se puede disfrutar todo esto porque es la realidad, realmente no la estamos pasando bien, pues sí hay que buscar la manera de tranquilizarnos y también eso, estar conscientes hasta qué punto dependen las cosas de nosotros, ¿no? Porque no vamos a poder resolver lo que no tiene que ver con nuestro alcance. Hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Sería la pregunta, ¿no? Y esa sería como mi aportación, y perdón que me les adelante a los grandes invitados que tenemos, pero sería la pregunta, ¿no? Yo te diría, ¿qué sí puedes hacer con todo esto? ¿Qué sí está dentro de tu alcance el poder hacer?
¿A qué te lleva todo esto? Yo en lo personal, y bueno, aquí en la familia nos reencontramos con cosas que Rebeca tenía muchas ganas de aprender piano, bueno, pues conseguimos un órgano chiquito ahí, pues ya está con ese rollo. Yo retomé la guitarra, cuestiones que a manera espiritual enriquecen mucho y la verdad se siente muy bien, se siente muy padre todo esto. Yo llegaba a cargar resentimiento, le decía, me sentía culpable llegar del trabajo y querer ponerme a tocar guitarra porque estaban mis hijos, porque pues requieren también pues mi presencia y yo también los extrañaba, entonces luego decía, pues no, ¿cómo voy a llegar y me voy a encerrar otro ratito, no? Pero sí es parte de esto que decía también Heriberto, de tener el espacio, porque es sano, porque también no somos nada más carne y trabajo, ¿no? También somos espíritu y cada quien tendrá la manera en poder enriquecer esto. No sé, tú coincides con eso, pero con eso yo me despediría desde esta parte. Yo te invitaría a pensar qué sí puedes hacer, qué te gustaría hacer, qué aprendes de todo esto, ¿no? Y bueno, pues probablemente tendrás algún recurso que te pueda llevar pues a mejorar esta situación. Me gustaría que cada uno de ustedes, si les parece, comencemos con Jorge, pues ya para despedir esta charla, ¿qué nos podrías dejar como última reflexión o pensamiento, invitación? Perfecto, dicen que cuando Dios creó todo este escenario llamado planeta Tierra, a medida que iba creando una especie, se convertía en esa especie para enseñarle a hacer. Por ejemplo, cuando creó a las ballenas, pues hubo un tiempo que Dios fue ballena y les enseñó a las ballenas a hacer. Cuando creó a los colibríes, a los hermosos colibríes mexicanos, pues fue colibrí y les enseñó a andar para adelante y para atrás. Así a usted no le guste, cuando creó a las cucarachas, pues fue cucaracha, para enseñarle a las cucarachas cómo ser. Dice que cuando creó a los humanos, pues un tiempo estuvo vestido de humano, guiándonos. Lástima que salimos tan tercos, tan sordos, tan soberbios, que no lo escuchamos, pero que por aquí estuvo, por aquí estuvo. Dicen que en esa época, que estuvo vestido de humano, los animales, como decías ahorita, Oscar, pues tenían congruencia entre sí, tenían coherencia entre sí, y hablaban entre ellos, y estaban reunidos un oso, un chango, le dicen en México, aquí le dicen micos, un chango, y una liebre. Y estaban diciendo que qué harían si se les aparecía por aquí Dios vestido de humano. El primero que habló fue el oso. Entonces yo, acelerado, entonces yo le daría carne, yo ahí en la cueva he guardado carne de todos los tipos, tengo piernas, tengo cabezas, tengo de todo, yo le daría carne, porque si es un humano debe tener hambre, yo le daría carne. Eso dijo el oso. El segundo que habló fue el chango, y el chango dijo, yo, pensando en la comunidad, pensando en lo que se nos viene, pensando en las pandemias y en los inviernos, he guardado frutos de todos los colores y sabores, he guardado frutos verdes, amarillos y rojos, dulces, agridulces y ácidos, de manera que cuando tengamos algún problema, yo he guardado para ellos. Yo le daría a Dios unos frutos bien jugosos, porque si viene con necesidades humanas, debe tener sed. Eso dijo el chango. Le tocaba el turno de hablar a la liebrecita y se quedó callada, se rascaba los bigotes la liebrecita, no decía nada, y esto le decía algo. Hasta que la liebre aceptó humildemente que no tenía nada que decir, que no sabía qué decirle a Dios. Y estos empezaron a hacerle bullying, ay, por eso es tan orejona y tan fea, por eso salta y caga por ahí, por eso Dios no la quiere. Dios los escuchó, porque como dicen que Dios está en todas partes, y si Dios está en todas partes, ojo Rebeca, porque cuando uno señala, le puede meter un dedo por el ojo o por el culo. Dios tiene que tener mucho cuidado con Dios. Dios los escuchó y se convirtió entonces en humano, todo iluminado, y empezó a pasar por la casa de cada uno de ellos, en el orden que habían hablado. Pasó primero por la casa del oso y empezó a llamarlo oso, osito, y el oso se puso muy contento, se aceleró. Es Dios, le voy a dar carne, y sacó un pedazote de carne, pero cuando iba llegando dudó y empezó a decir, y hasta donde no sea Dios. Y yo que he conseguido con esta carne con tanto problema, y me va a dejar sin carne, yo que vivo el día a día, no, si es Dios me va a entender. Se devolvió y le entregó un hueso todo ruñido. Dios se quedó mirando al oso y le dijo, ay oso, osito, usted debe saber que en el libro de la vida uno escribe con actos, no con palabras, con técnicas, con palabras, con conocimiento, actúe con actos. Si usted no es coherente en sus actos con lo que usted dice que va a hacer, lo único que va a hacer son promesas. Van a ocurrir personas como usted, los humanos van a aprender de usted, van a hacer muchas promesas y no van a cumplir, se van a llamar políticos, no van a servir para nada, pero no siga por ese lado. Eso le dijo. De ahora en adelante, señor oso, porque usted tiene que aprender
también le van a perseguir su carne para comer, pero Señor, usted escribió en el libro de la vida. Se fue, pasó por la casa del chango y empezó a decirle que tenía mucha sed. El chango fue a coger todos los frutos jugosos y frenó en seco. Y pensó, y este me va a descuadrar el balance. O sea, el primer ingeniero de Excel del mundo fue este chango. Este me va a descuadrar el balance. Yo que tenía todo bien cuadradito. No, esto no puede ser así. Además, me va a descuadrar, ya se viene el invierno, ya se viene la pandemia. ¿Qué le voy a dar yo a los changuitos? Así que se fue, apareció donde Dios con 2 frutos todos jugosos y 2 frutos todos secos. Y empezó a hacer malabares. Y cuando Dios se descuidó, le pasó los 2 frutos secos. Dios se quedó mirando al chango y le dijo, chango, su intención era tan bonita, mire, su intención para ayudar a la comunidad, pero a la hora de dar, cuando no era el momento, cuando no se lo iban a reconocer, ahí sí no, uno tiene que dar en cualquier momento, hermano, intención, sin coherencia en la acción, simplemente es un deseo, es un sueño o es un proceso interno de mucha soberbia. De ahora en adelante, para conseguir usted su alimento, le va a tocar hacer monerías, malabares, usted lo decidió. Llegó a la casa de la liebre, se había hecho de noche, una noche de luna llena, hermosísima. En esa época a la luna no le habían dado ningún rocazo espacial, era un plato blanco hermosísimo. Estaba haciendo frío y empezó a llamar a la liebrecita, liebre, liebrecita, la liebre se rascaba los bigotes. Salió, señor, es que tengo hambre, tengo sed y tengo frío, deme algo. La liebre le dijo, haga una fogatica para que se le vaya quitando el frío mientras yo entro a la madriguera y aprendo y busco qué darle. Listo, la liebre entró, Dios prendió la fogata. Y en su acostumbrado déficit de atención, Dios se estaba mirando las estrellas, mirando la luna, cuando de pronto empezó a oler a carne quemada. Cuando miró dentro de la fogata, estaba la liebre echada y se había metido dentro del fuego. Pero usted, ¿qué hace ahí, liebrecita?, le dijo. Señor, es que mire, entiéndame una cosa. Yo en las mañanas salgo y la lechuga está ahí, la zanahoria está ahí. O sea, yo le voy a entregar algo a usted que usted me dio antes sin yo pedírselo. O sea, qué gratitud o qué mérito puede haber en dar algo que alguien me dio desde antes. Yo entiendo que su propósito con los humanos es más elevado que con el mío. Por eso le entrego mi carne, que me han dicho que es jugosa y nutritiva, para que usted siga su camino. Dicen que el corazón de Dios se arrugó al ver el acto de la liebre. Sacó a la liebre del fuego y le curó todas las heridas. Se convirtió en un gigante y de una montaña de carbón sacó una gran roca. Y en la luna llena pintó la figura de una liebre. Sin temor a equivocarme, la próxima vez que vean la luna llena, verán así, echada hacia atrás, la figura de una liebre. Es la imagen o el símbolo, la seña que te envía Dios diciéndote que la entrega, que el servicio y la conexión con un propósito arrugan su corazón. Entonces, cuando me dices que mensaje dejar con este cuento, es precisamente eso. El propósito de su mente debe estar alineado con el propósito de su alma, para ser como la liebre, para tener el propósito. El oso es el cerebro reptil, el que solo piensa en la supervivencia, solo piensa en lo del día de hoy. El chango es el cerebro límbico, en donde sí tiene las emociones, pero también si me quitan del grupo, si no me reconocen, entonces aparece la soberbia. Y es la conexión cerebro y corazón. Yo no le estoy diciendo ahora que se queme pues en el nombre de nadie, le estoy diciendo que el servicio, que la humildad y la entrega van a hacer que nosotros salgamos de cualquier pandemia. Eso es lo que tenía para aportarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Heriberto, platícanos, ¿qué dejarías como última reflexión? Yo como última reflexión, hoy estamos diciendo que esto no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Yo lo que diría es que dejemos de quejarnos, de estar culpando al gobierno, de culpar a todo mundo. Yo no sé si el gobierno esté haciendo mal en lo que está haciendo, si está haciendo bien. No soy epidemiólogo, no le sé a eso, por eso no me meto. Pero lo que esté de nuestra parte, poner nuestro granito de arena, ¿no? Y ser también más empáticos. A lo mejor los que tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, quedarnos en casa para que esto pase más rápido. Habrá gente que a lo mejor sí no tiene para comer y ocupa salir para sobrevivir, ¿no? Dejemos a esa gente que vaya y trabaje, ¿no? Cuidarnos por nosotros y por la demás gente, te digo, ser empáticos, usar los cubrebocas, decían que no saben usarlos. En YouTube debe haber un tutorial de cómo usarlos, ¿no? Poner lo que está de nuestra parte, nuestro granito de arena, para que esto sea más rápido y salgamos más pronto. Muchas gracias, Heriberto. Samantha,
¿qué nos dejarías? Gracias. Pues yo coincido con los dos participantes sobre su reflexión final. Creo que es un momento donde nos tenemos que replantear el concepto de éxito y de productividad. Ya no existen los parámetros que teníamos hace 4 meses, se acabaron. Creo que es importante ahora poner atención en más cómo nos queremos sentir, cómo queremos vivir, más allá de lo que queremos tener, porque la realidad es muy distinta y cambió el estándar de éxito y de productividad, ya se acabó. Y por otro lado, creo que coincido totalmente con los dos, con Heriberto, con Jorge, en el tema de que la empatía, la gratitud y la solidaridad son ahorita los sentimientos que nos van a ayudar a transformarnos y a aportar. Hay muchas personas que están pasando por situaciones muy, muy complicadas. Tenemos una realidad psicosocial que no podemos negar y que ha impactado muchísimo a muchas personas, quienes no nos hemos visto tan impactados, que podemos estar en casa y dedicar la atención a muchas otras actividades. La gratitud nos toca y también compartir lo que tenemos para ser solidarios con quienes lo están pasando mal, porque es un momento, ¿sí?, de mucha solidaridad, empatía y compasión con nosotros mismos y con las demás personas. Eso es con lo que yo me quedo al final. Gracias. Muchas gracias, Samantha. Elías. Bueno, yo algo que quiero compartirles que es esta parte de que tenemos que aceptar el cambio. Ya el cambio ya está aquí, llegó para quedarse, tenemos que vivir con este cambio. Obviamente nuestras competencias van a cambiar, van a sufrir un cambio. Vamos a tener que reinventarnos en nuestro día a día, desde cómo trabajar, desde cómo saludar a la gente también. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, ¿ok? Porque es una nueva realidad que tenemos que aceptarla. No podemos decir, no, yo no voy a aceptar esa realidad, yo voy a seguir viviendo como vivía antes. Pues no podemos. ¿Sí? Entonces, yo los invito al auditorio a que vivan, acepten este cambio y encuentren esas fortalezas que los ayuden a salir adelante ante esta pandemia. Eso es lo que yo los invitaría. Muchas gracias, Elías. Octaviano. Bien, pues para despedirme, estoy de acuerdo con todos ustedes. Es muy importante que hablamos ahorita no de una nueva normalidad, sino de una nueva conciencia. Y para estar preparados para esa nueva conciencia, como hemos repetido aquí, necesitamos reinventarnos. Y una parte muy importante de ese reinventarse es el acompañamiento. Pues yo realmente invito a que en este momento la gente que nos escucha se pueda dar la oportunidad de un proceso de coaching donde pues todos estamos aquí, somos profesionales y sin duda podemos acompañarnos para enfrentar precisamente esta nueva conciencia. Muy bien, muchas gracias. Pues de coaching o también de psicoterapia o algunas cosas, porque hay situaciones que bueno, ya les platicaré yo al final, así de manera muy breve. Rebe, ¿qué podemos decir al final? Pues sí, nada, no es algo de esta pandemia, es algo que todos nos deberíamos de regir siempre, es la empatía, el ser solidarios, ¿no? Es algo que nunca lo deberíamos de dejar de lado y pues hacer más llevadero el día a día, también para los que tenemos chiquitos en casa, porque pues dicen que la próxima pandemia que podemos estar tratando sería lo psicológico, ¿no? Todo esto que puede dejar este aislamiento. Entonces, pues estar poniendo especial atención a estos foquitos rojos que podemos ir viendo y detectando en este aislamiento con nuestras familias y nuestra gente allegada. Porque de que sí está habiendo depresión, está habiendo tristeza dentro de mucha gente y en muchos hogares, es una realidad. Entonces, pues vamos a trabajar trabajando en la empatía y
Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Rebe. Yo para finalizar, pues quería platicarles un poquito del entorno, del contexto de todo esto. Reset es un programa que hace 2 años comenzamos a planear, Rebeca, Octaviano, yo, con la intención de precisamente demostrarle a las personas que el ser humano tiene la gran capacidad de resetearse, de ver todo esto. Y bueno, este año el evento se hizo, el primer evento, la primera edición la hicimos el año pasado aquí en Palco, en Guadalajara, en México. Y este año pues será virtual. Esto quisimos ponerlo como una entrada con gente muy interesante, muy importante. Merce Gervas, nuestra amiga de España, pues desgraciadamente su hermana tuvo unas complicaciones, está hospitalizada y tuvo que declinar a última hora por esa situación. Sin embargo, bueno, nos acompañará aquí a los grandes invitados que tuvimos, a Elías, Jorge, Omezcaya, Heriberto, Samantha. Pues bueno, la invitación ya se las haremos en lo individual para dar seguimiento a este reset de este año, donde sí nos gustaría que en 1 hora pues ustedes pudieran exponer algo ya más enfocado pues a cómo la gente puede en un momento dado rediseñarse y de qué manera podemos aportarle algo. Reset tiene la intención de aportarle a la gente algo de una manera gratuita, en este caso de manera virtual, gratuita sí, pero en todos los sentidos. Ponencias encaminadas a la tecnología, a los negocios, también a la parte, pues por supuesto, espiritual y en todos los ámbitos. Entonces, pues mi agradecimiento a todos ustedes porque realmente pues siempre será un honor tenerlos por todo el conocimiento, por toda la experiencia que tienen. Y bueno, pues sobre todo, pues gracias a la gente que nos acompañó por aquí. Algunos comentarios de Andrea, muchas gracias Andrea, también por aquí Juan Camilo y bueno, Cristina, en fin, toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos, pues la invitación en @Reset Tu Vida, así lo pueden encontrar en Facebook, que es la página de Reset. Vamos a estar poniendo el calendario de estas ponencias, serán completamente gratis y estaremos anunciando ahí todos los eventos que vamos a tener, incluyendo el link para que vean ustedes este video, si lo quieren ver de nuevo, si alguien quieren compartirlo, pues también. Muchísimas gracias, Jorge Gómez Calle, gracias por tu intervención, de verdad, sabemos que traes una agenda fuerte y supongo yo que en estos tiempos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elías, también sé que tú andas como loco, gracias por abrirte en este espacio. Heriberto, pues yo ¿qué te digo? Pues también te veo como loco, en la mañana andabas en un lado, en otro lado. Muchas gracias, Samantha, pues gracias por hacernos un espacio. Sabemos que tú también andas ahorita pues, con tus hijos y todo el asunto de las terapias. Muchas gracias Rebe, porque pues aquí hacemos esto posible. Mi querido Octaviano, pues también, gracias por estar siempre y por todo lo que puedes aportar. Muchas gracias y bueno, pues valoro muchísimo todo lo que hacen cada uno de ustedes en bien de los demás. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Bendiciones, nos vemos. Gracias, un abrazo a todos. Gracias.